Shalom a todas y a todos. El día de hoy vamos a discutir un poco acerca del tema del mikve. Eh, Tenemos en Parashat Shemini, Vaikra 11, verso 36, nos dice la Torah, pero si cayere en un manantial o un pozo de agua, será puro, pero el que tocare sus cadáveres quedará impuro. Esto hablando de animales puros e impuros en este contexto. Nos comenta Rashi, solo un manantial o un pozo de concentración de aguas que estén adheridos al suelo, solo ellos no podrán recibir impureza. Y otra cosa más que hay que aprender de aquí, que la persona que se sumerja en ellos se volverá puro de su impureza. Tenemos entonces que un manantial de agua o un pozo de agua, al estar adheridos al suelo, no están susceptibles de recibir impureza, ya que son considerados como el suelo mismo. Recordemos que la tierra en sí fue creada por, valga la redundancia, el creador, y inherentemente la tierra en sí es pura, tal como fue creada en su estado natural, las cosas son puras. Y es por eso que una fuente de agua, en este caso, como lo menciona la Torah, en este contexto de animales puros e impuros, nos menciona que un agua que está conectada con la tierra, en este caso es una fuente que purifica a lo que estando impuro entra en él. Tenemos entonces que es por ello que un objeto o persona al entrar en ellos se libera de su impureza. Sin embargo, el manantial y el pozo mantienen constantemente su pureza al estar conectados al suelo. Tenemos entonces el comentario del Ibn Ezra a Vaikra 11:36, el verso que está en discusión. Les voy a leer la parte en español, donde nos dice acerca del Be'er, una cisterna. Nos dice el Ibn Ezra: la palabra hebrea Be'er, fuente, es femenina. Su agua brota hacia afuera, como fluyen en el manantial sus aguas, como lo trae el profeta Yirmiyahu, Jeremías 6, verso 7. Sin embargo, se cava o excava un bor, una cisterna, para almacenar la lluvia del cielo. Si es así, la fuente, el Be'er, es un manantial, en hebreo Ma'ayan. No hace falta mencionar los ríos, mikve, maim, una reunión de agua, está conectado a bor, cisterna o pozo, porque hay borot, cisternas o pozos de agua. Algunos dicen que la palabra mikve le falta una vav y lo compara el Ibn con Simeón, Shimón en Éxodo 1:2 y Shemesh y Areach, el sol y la luna, en el libro de Habacuc o Habacuc 3:11. El Ramban comenta al mismo verso: sin embargo, una fuente o una cisterna donde haya una reclusión de agua será pura. Las escrituras afirman que las aguas en el mikve de inmersión, mientras están adheridas al suelo, no son susceptibles a la impureza si alguna fuente de impureza cayera allí, pero lo que toque su cadáver será impuro. Nos dice el Ramban Nachmanides, el significado de esto es el siguiente: pero las aguas que toquen el cadáver de cualquiera de los reptiles se volverán impuras. Lo que significa que las aguas que se separan de un cuerpo de agua se vuelven impuras si tocan su cadáver. Tenemos entonces el concepto de el agua como un líquido que es un líquido que está susceptible a impureza, como lo vimos en una entrega anterior acerca de la vaca roja. Tanto líquidos, el agua como líquidos, alimentos y líquidos, están susceptibles a contraer impureza. Tenemos, continúa el Ramban, Nachmanides, la frase: y las aguas que toquen sus cadáveres serán impuras. Debe referirse a aguas separadas de un cuerpo de agua,
porque cuando las aguas todavía están unidas a la fuente, no se puede decir que tocan sus cadáveres, sino más bien las escrituras deberían haber dicho su cadáver cayó dentro. Las escrituras hablan de agua en singular diciendo venogea, y lo que toca, tal como dice en otra parte, el agua de la aspersión no fue rociada sobre él. O puede ser que la escritura esté diciendo, y todo lo que toque sus cadáveres quedará impuro. Y la intención es incluir el agua y las otras bebidas mencionadas. En general, este versículo viene a enseñar que el agua es susceptible a la impureza cuando se la separa de una fuente, pero cuando se le une, cuando está unida a su fuente, principio que no se había mencionado anteriormente en la Torá. Hasta ahora entonces aprendemos del concepto de la pureza e impureza del agua unida o no a su fuente. Tenemos entonces que las 7 palabras en hebreo de este verso de Vaikra, el cual acabamos de discutir, representa la fuente de las leyes del mikve. El significado simple del verso es que el agua de un manantial y el agua que se juntó en un pozo no están susceptibles a impurificación, en contraste con agua contenida en un recipiente, la cual sí es susceptible a impurificarse. La segunda característica del mikve es que ejerce un efecto purificador para personas y artículos que están tamé, o sea que están impuros. La impureza es removida de ellos, sumergiéndolos en el mikve. Turat Kohanim nos enseña que el sujeto en la cláusula puro será es una persona tamé que se sumerge en las fuentes de agua antes mencionadas, el ma'ayan como una fuente y el bor como un pozo o una cisterna de agua en el cual han sido recolectadas aguas lluvias de manera natural, se han concentrado ahí sin intervención, sin una intervención artificial, con lo que aprenderíamos del verso, pero en un manantial o un pozo de agua, cualquiera que se sumerja en ellos será puro. Tenemos entonces que los sujetos que contraen impureza y se vuelven puros al sumergirse en el mikveh son los sujetos, ya sea personas o utensilios que están susceptibles a impureza, recordando que nosotros las personas también somos susceptibles a contraer impurezas y también hay utensilios que están susceptibles a contraer impurezas y esto es muy importante, crítico y fundamental que hay que ser extremadamente cautelosos y cuidadosos cuando estamos hablando del contexto de utensilios que son utilizados en el servicio del templo. El Hatán Sofer en su responsa en Yoreh De'ah enseña que la propiedad que el agua es inmune a la impureza bajo estas condiciones que dijimos, que está conectada a su fuente, o sea, a la tierra, es la base de todas las leyes de inmersión ritual, lo que se conoce como Tevilá. Tenemos entonces el proceso de tevilá o inmersión en un mikveh. Mikveh, una palabra masculina. Tenemos entonces que la purificación de un estado de impureza o tumá se hace entonces inmersión en este contexto. Las personas o artículos que se consideran ritualmente impuros no deben entrar en contacto con nada consagrado hasta que pasen por inmersión en un mikveh para su purificación. Algo consagrado, estamos hablando desde luego en este contexto de utensilios utilizados en el servicio del templo de Jerusalén. En contraste con otras personas que están impuras, un zav, un impuro por flujo o secreción uretral, debe hacer inmersión específicamente en un manantial de agua en Maim Haim, como lo vamos a ver más adelante, Brineder. Tenemos esta fuente en Vaikra 15:13 y la Mishnah Mikvaot 1:8. Utensilios de barro o de vidrio que contraen impureza no pueden ser purificados por medio del mikveh, por lo que habría que romperlos. En este caso, utensilios de cristal. Rambam, nos dice esto en Rambam en el Hod Mikvaot 1:3. Alimentos y líquidos que contrajeron impureza no pueden ser purificados por medio de tevilá. Nos trae esto el Raba Mishnah Mikvaot 10:6. Agua que se ha impurificado puede ser purificada por el método de
Ashaka, el cual vamos a discutir más adelante. Blineda. Tenemos situaciones en que hay que hacer inmersión en tiempo del templo, en el contexto del servicio en el templo. Tenemos uno, Tevilá, por el Kohen Gadol, como parte esencial del servicio de Yom Kippur, como nos trae la Mishnah en Yoma 3.3. 2. Por decreto rabínico hay que hacer Tevilá antes de entrar a la Azara, el patio del templo que tiene un nivel de Kedushá específico. Un onen con Aleph, una persona en el día que murió un pariente cercano antes de participar de Kodesh, alimentos consagrados. Esto es un decreto rabínico y aplica aunque la persona doliente aunque la persona doliente no haya estado en contacto directo con el cadáver. La mujer nidá, la mujer en estado de nidá tiene prohibido mantener relaciones íntimas con su esposo antes que complete su proceso de purificación que culmina con inmersión en el mikve. Este es el uso más importante del mikve hoy en día en el contexto de pureza familiar. Una mujer que está haciendo purificación de su periodo mensual, tiene que culminar su purificación yendo al mikve y desde entonces está habilitada para poder mantener relaciones íntimas con su esposo. El caso de los conversos, tenemos que cada converso al judaísmo, al terminar su proceso de ingreso a la fe de Abraham, tiene que hacer inmersión en el mikve dentro de las preparaciones antes de Matan Torah, el recibimiento de Torah en el monte Sinaí por el pueblo de Israel. Él fue ordenado, el pueblo, a lavar sus ropas, o sea, lo que quiere decir a sumergirse en el mikve, como nos dice el libro de Shemot 19:10. Implícito en la mitzvah de lavar nuestras ropas está la condición de sumergirse uno mismo en el mikve, siendo entonces la tevilá una condición para recibir el pacto, o sea, la Torah. Lo mismo aplica para un converso, lo trae Rambam en Ilhot Isure Biyah 13:13 y Yevamot 16v lo trae la Gemara. Utensilios de uso en el hogar. Tenemos que por mandato bíblico los utensilios de metal que se adquieren de un no judío deben de ser sumergidos en el mikve. Luego de la guerra contra los moabitas, el pueblo de Israel fue encomendado a sumergir los utensilios que adquirieron como despojo en el mikve, sumergirlos en el mikve, como lo trae el libro de Bamidbar 31, 22, 23. Deberían de ser sumergidos en agua en la cual fuera válida para una nida, o sea, para una mujer nida que completa su proceso de purificación. El agua que es válida, el mikve que es válido para eso, también es válido para purificar utensilios. Asimismo, dado que el vidrio es similar al metal, en que puede derretirse, fue decretado por orden rabínica que utensilios de vidrio fueran sumergidos también en el mikve, como lo dice Avodah Zarah 75v, cara B. Esta inmersión no está relacionada a tumá, a un inyan de impureza, en caso de utensilios que se adquirieron de uno judío, y aplica hoy en día igualmente. Es necesaria ya que cuando un utensilio es poseído por un judío, adquiere un estatus mayor. Lo trae la Gemara en el Yerushalmi, Avodah Zarah 5.15, citado por el Bet Yosef en Yoredea 120. Tenemos la Tevilat Ezra Zofer, cuando regresó el pueblo de Israel de Babilonia junto con Nehemías y Ezra. Tenemos que en tiempos de Ezra el escriba, él estableció que un hombre que haya tenido una emisión seminal debe de hacer tevilá antes de estudiar Torah o de rezar. Lo trae la Gemara en Baba Kama 82a y 82b. Para propósito de esta tevilá, agua extraída, el agua sheuvim es suficientemente apta. Vamos a hablar más adelante a qué se refiere con agua extraída o maim sheuvim. Posteriormente, el decreto de Ezra fue rescindido, dada la dificultad en observarlo. Sin embargo, muchas personas piadosas todavía lo cumplen hoy en día, como lo trae
el Shulchan Aruch en Orach Chaim 88. Inmersión por costumbre. Tenemos que las inmersiones antes mencionadas son inmersiones halágicas. Sin embargo, hay dos clases de inmersión que son basadas en costumbres. Uno, es costumbre sumergirse en el mikve en Erev Yom Kippur, lo trae el Orach Chaim 606.4. Es común junto con Tevilá de Esra. Esta Tevilá puede ser hecha en aguas en común, perdón, con la Tevilá Ezra. Comparten esto de que esta Tevilá, por costumbre, puede ser hecha en aguas que han sido extraídas, o Sheuvin, como lo trae el Magen Avraham en 606.9. La fuente de agua. Entonces tenemos que la Torah especifica dos tipos de agua para el mikve. Tenemos ma'ayan, un manantial, y tenemos el bor, un pozo. Un manantial natural de agua es una fuente válida de agua para el mikve. Y un mikve formado por agua, la cual está conectada a su fuente, no es estrictamente conocido como mikve, sino como un manantial. Para terminar esta parte, tenemos entonces que la segunda fuente de agua de la que habla la Torah es un pozo, el bor, donde se ha recolectado agua, lo que significa que agua lluvia que se junta a sí misma en una pileta de manera natural. Un manantial tiene regulaciones diferentes al del agua lluvia recolectada, y los mares, lagos y ríos son lugares válidos para inmersión bajo ciertas condiciones. Con esto terminamos esta primera parte. Con la ayuda de Hashem seguiremos discutiendo acerca del mikve en una segunda entrega.